ese símbolo es que podemos escribir nuestra opinión. El otro icono lo estaremos ignorando. Entonces, como les decía, les pedimos de favor nuevamente si pueden apagar sus micrófonos para dar inicio a la presentación. Si quieren, les doy un minuto para que así sea. Entonces, estamos a la espera de que todos puedan, por favor, cerrar sus micrófonos. Para cerrar el micrófono, en la parte inferior de la pantalla encontrarán 3 iconos en la parte central. El primero es el micrófono. Si oprimen sobre él, aparecerá en rojo, lo cual significa que está cerrado el micrófono. El siguiente es el de la llamada. Ese no lo vayan a cerrar porque si no se salen de la llamada y pues luego hay que volver a regresar. Entonces, eso no es conveniente. Y luego está el de la cámara, que ustedes pueden decidir si la tienen abierta o no. Entonces, si me permiten, voy a comenzar a compartir la presentación. Muestra normalidad cero, Sumix. Sí, dígame. Bueno, pensé que alguien quería comentar algo. Como ustedes bien saben, el tema que nos ocupa hoy día en esta sesión se titula De los planes y programas vigentes al diseño de materiales didácticos pasando por la nueva escuela mexicana. Es el taller que se denomina Taller 1. Ustedes tendrán a lo largo de la semana otros talleres y es quizá el que tiene el panorama más general, digamos, que enmarca la tarea que vamos a realizar. Este taller tiene como propósito que ustedes conozcan la normatividad educativa, las características de los planes y programas vigentes y los desafíos que la nueva escuela mexicana plantea. Para nosotros es absolutamente claro que estos referentes ustedes los conocen con bastante profundidad. Por lo que a lo largo de esta presentación, lo que haremos, más que repetirles nuevamente lo que ustedes ya profundamente conocen, lo iremos vinculando con el diseño de los libros de texto, particularmente con la tarea que ustedes van a realizar. La tarea que ustedes van a realizar es diseñar un apartado del libro, ya sea una secuencia didáctica, un proyecto, o porque ustedes son de ciencias naturales, si mal no tengo entendido, entonces estarán trabajando con alguna de esas modalidades y se dedicarán a diseñar alguna de ellas. ¿Cuáles son los contenidos que abordaremos en esta sesión? Son 5. El primero, que refiere a las finalidades educativas. El segundo, el currículum y los libros de texto. Posteriormente, los elementos del currículum, los principios pedagógicos, las modalidades de trabajo en las asignaturas. Estos 2 últimos temas los estará abordando la maestra Luisa Luna Díaz. En cada uno de los temas, como ustedes observan en pantalla, encontraremos una idea clave. La intención de esta idea clave es que ustedes puedan poner atención en algunos aspectos que nos pueden ir sirviendo de guía para el diseño de los libros de texto y particularmente de la modalidad de trabajo que ustedes elaborarán. Entonces, en el caso de nuestro primer tema, las finalidades educativas, nuestra idea clave es que los fines y criterios de la educación establecen el sentido de la formación en la escuela primaria, por lo que enmarcan la propuesta didáctica que cada uno de ustedes estará diseñando. ¿Cuáles son los fines de la educación? Como ustedes bien saben, el artículo 3 y la Ley General de Educación nos establecen cuáles son los fines de la educación que ustedes ven en pantalla. Uno de los centrales tiene que ver con contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, así como los otros fines que en esta normativa se establecen, desde fomentar el amor a la patria y el aprecio por sus culturas,
el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, inculcar el respeto por la naturaleza, fomentar la honestidad, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana y la cultura de paz, y promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación. Y aquí les pediría que hiciéramos un ejercicio, ya sea que ustedes se lo imaginen, o bien que lo puedan dibujar en un cuaderno, bueno, si son muy hábiles, pues también en la computadora, y que se imaginen una, una digamos, un dibujo de círculos concéntricos, en el que el círculo externo, el que va a enmarcar y dar sentido a la modalidad de trabajo que nosotros realicemos, va a ser los fines de la educación, el para qué de esta educación. Y entre esos fines, tenemos que tomar en cuenta en nuestro proceso de diseño, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Usualmente nosotros hacemos referencia constante a los diferentes fines que están presentes en el artículo 3 y en la Ley General de Educación. Lo interesante aquí es pensarlos no en abstracto, sino en relación con lo que ustedes harán. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que esto se puede ir plasmando dentro de los libros de texto? En ocasiones, para lograr este ejercicio, algo que podemos hacer es imaginarnos qué pasaría si este fin no estuviera presente dentro de nuestra modalidad didáctica. Por ejemplo, si no contribuyera al desarrollo integral de los educandos, si no contribuyera a la cultura de paz, al aprecio de la pluralidad lingüística, ¿cómo sería esa modalidad? Y en contraste, entonces pensar cuáles son las características que le estaríamos dando a nuestra propuesta de trabajo. Otro elemento, digamos, en este ejercicio de los círculos concéntricos, un círculo dentro de otro, son los criterios de la educación, que también están presentes, como ustedes saben, en el artículo 3 y la Ley General de Educación. Estos criterios nos establecen los principios que deben regular y orientar nuestra intervención educativa. Y son los que ustedes ven en pantalla, que van desde el desarrollo sostenible, que sea nacional, humanista, democrática, equitativa, integral, intercultural, de excelencia e inclusiva, y por supuesto que fomente la igualdad de género. Podemos pensar en este mismo sentido en el diseño de nuestra modalidad de trabajo, de lo que vamos a escribir para el libro de texto, cómo se van o se pueden ir poniendo o siendo presentes estos diferentes elementos. ¿Cómo ustedes creen que pueden estar presentes? Y no se trata aquí que en las modalidades didácticas lo que hagamos sea poner todas estas palabras, estas nociones dentro del ejercicio didáctico que hagamos, sino que el ejercicio didáctico esté regulado, esté orientado por estas nociones, estos criterios y principios que regulan la educación en México. Además de ello, nuestro siguiente círculo que ya vimos que están los fines, luego los criterios, nos encontraríamos en un tercer nivel con la nueva escuela mexicana. Si ustedes observan la imagen que está a su izquierda, tenemos algunas ideas clave que nos pueden ayudar a ir concretizando o pensando aún más en estas características de lo que nuestra propuesta didáctica tendrá. Así tenemos la transformación social, la participación, responsabilidad ciudadana y la identidad. Esto supone, como nos plantea la Ley General de Educación, que la nueva escuela mexicana trata de colocar al centro al máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Al igual que el artículo 3 nos dice que su objetivo es el desarrollo humano integral del educando y generar una cultura educativa mediante la corresponsabilidad. Es decir, se trata de favorecer una transformación social,
una transformación educativa que esté orientada a la participación y la responsabilidad ciudadana. La cuestión aquí es pensar cómo podemos ir imaginando esta intervención educativa imbuida, caracterizada de todo este conjunto de elementos, sin perder de vista que el centro es el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes y también la equidad, excelencia y mejora continua de la educación. Un elemento que es conveniente que ustedes conozcan es cuáles son las atribuciones sustantivas de la Dirección General de Materiales Educativos, en el marco de la cual estaremos rediseñando los libros de texto. Esta dirección, como ustedes bien saben, es encargada de elaborar los libros de texto gratuitos, también de autorizar el uso de otros libros de texto, pero además de ello desarrolla otro conjunto de actividades que sirven, por ejemplo, para innovar, producir y actualizar materiales dirigidos a la formación y capacitación de los docentes, así como para la elaboración y también el análisis técnico o para proponer normas y criterios relacionados con otro conjunto de materiales dirigidos a los alumnos, a los maestros, a las familias, que no necesariamente sean libros de texto. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este marco de intervención. Ahora bien, tenemos nuestro primer momento, nuestra primera idea clave. Los fines y criterios de la educación establecen el sentido de la formación en la escuela primaria, por lo que enmarcan la propuesta didáctica que cada uno de nosotros diseñará. Ahora la pregunta es, ¿cómo consideran ustedes, cada uno de ustedes, que los fines y criterios de la educación pueden estar presentes en la propuesta didáctica que cada uno de ustedes diseñarán? Y si gustan, compartimos nuestras respuestas en el chat y nos damos un par de minutos para leer lo que dicen nuestros compañeros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo retomarían esos criterios, esos fines de la educación? ¿Quién nos gusta compartir alguna de estas ideas? Como ¿Podría, ustedes saben, podría poner la vamos, pregunta otra vez, por favor? sí, claro, se las pongo en la presentación. Sí, por favor, gracias. Que es cómo considera que los fines y criterios de la educación estarán presentes en la propuesta didáctica que usted diseñará. Puedo dar mi opinión. Lo vamos a hacer mediante el chat, maestra. Es que somos muchas personas y puede llegar a ser Ok, sí, me parece. complicado regular, pero si gustan, voy a dejar de compartir para ver algunos de sus comentarios. Bueno, hay quienes están acentuando, por ejemplo, la formación del ciudadano, diseñar propuestas que sean funcionales para la vida cotidiana, que sean incluyentes, que consideren a todos los estudiantes, que atendan situaciones reales, que fomenten la equidad y la inclusión, que consideren diferentes puntos de vista, que promuevan el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes, que sean útiles para la vida, que sean situadas, que fomenten la transformación social, que propicien aprendizajes significativos, que sean atractivas para los alumnos. En fin, ustedes podrán ir viendo en el chat que hay algunos elementos que pueden ser útiles
no solamente desde el punto de vista teórico, digamos, o normativo, para el diseño de las modalidades didácticas en los fines y en los criterios de la educación. Entonces, es importante tener presente que estos fines y criterios de la educación son, como les decía, este círculo concéntrico que nos va a dar el marco, el sentido y el para qué de nuestra propuesta. Por ello, cuando la estemos diseñando, es conveniente que los tengamos presente y que nos estemos preguntando de manera constante. Mi propuesta es inclusiva, es equitativa, fomenta la participación de los alumnos, la transformación social, la ciudadanía. Y ahora entramos al siguiente tema, que es el currículum y los libros de texto. Esta idea clave nos dice que los libros de texto deben contribuir al cumplimiento del perfil de egreso de la educación primaria, por lo que estarán en plena correspondencia con el currículum. Es decir, si ya tenemos los fines, los criterios de la educación, la nueva escuela mexicana, el siguiente elemento de nuestro círculo concéntrico, de estos círculos que están dentro de otros, es el currículum propiamente. Y entre eso resaltamos el perfil de egreso. Cuando uno revisa el currículum, se encuentra nuevamente con los fines de la educación, es decir, el para qué se aprende. Y el currículum, el plan de estudios, nos resalta una idea que ustedes ven en pantalla. Es responsabilidad de todos y cada uno conseguir que los mexicanos egresen de la educación obligatoria, sean ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos. Es decir, nos estamos moviendo en un marco de ciudadanía, de una ciudadanía participativa, informada, de que todos y todas podamos ejercer y defender nuestros derechos para participar activamente en la vida social, económica y política, cuando en este ámbito le corresponda a los alumnos. Como ustedes bien saben, el perfil de egreso, el currículum cuenta con 3 perfiles. Cuenta con el perfil de la educación preescolar, de la educación primaria y de la educación secundaria. En este caso, ustedes observan el perfil de la educación primaria. Y como ven, está compuesto de un conjunto de rasgos que ustedes ya conocen, que tienen que ver con el pensamiento matemático, el pensamiento crítico y solución de problemas. En el caso de nuestra asignatura de ciencias naturales, quizá podamos vincular un poco más el propósito de la asignatura con el rasgo exploración y comprensión del mundo natural y social. Pero también en el diseño de nuestra modalidad didáctica hay que tomar en cuenta que debemos responder a otro conjunto de rasgos y no solamente al que corresponde a nuestra asignatura. Por ejemplo, el de colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, cuidado del medio ambiente o habilidades digitales. En ese sentido, tenemos un elemento más que va dando cuerpo, que va dando forma a nuestra modalidad didáctica y que nos va diciendo cuáles son los elementos o características que debe contener. En el caso del rediseño de los libros de texto, estamos hablando de los componentes del currículum. Específicamente, estaremos trabajando en los campos de formación académica. Estaremos rediseñando libros relacionados con lenguaje y comunicación y también con el campo de formación académica, exploración y comprensión del mundo natural y social. Específicamente, las asignaturas en las cuales estaremos diseñando estos nuevos libros de texto son las que ustedes observan en pantalla, que corresponden a español de 3er y 4º grado, ciencias naturales y tecnología de 3er a 6º grado, geografía de 4º a 6º y también historia en los mismos grados. Y algo que observamos en pantalla, que está de su lado derecho,
es que contamos con horas, que ustedes ya bien saben que el tiempo en la escuela es lo que limita y delimita también el tipo de actividades que se pueden hacer, y que es importante que cuando nosotros diseñemos nuestra propuesta didáctica, nuestra propuesta de trabajo, tomemos en cuenta tanto el periodo anual de la asignatura como los periodos semanales, de tal manera que sea posible de realizar en el trabajo en aula. Dentro del material que ustedes recibirán, tendrán información específica acerca de cuántos periodos semanales y cuál es la extensión que deberá tener la propuesta didáctica que diseñarán. Es importante que pongamos atención, y ustedes, cuando han tenido ya experiencia en aula, saben muy bien que los materiales educativos son factores determinantes para diferentes elementos. Desde la buena gestión del currículum, es decir, que se puedan abordar todos los contenidos, aprendizajes y que puedan participar todos los alumnos para su alcance, hasta apoyar la transformación de la práctica docente, en el sentido de que si los materiales proponen actividades, como ustedes decían hace algunos momentos, escribían, que sean incluyentes, que sean significativas, vinculadas con la realidad, con los alumnos, que ayuden a la transformación social, también contribuyen a mejorar la práctica docente. Igualmente, es necesario considerar, cuando nosotros estemos diseñando nuestra propuesta didáctica, que esta debe de ser incluyente. Esto significa que debe de atender los diferentes contextos educativos y favorecer que los libros se utilicen con múltiples propósitos de estudio, de consulta, de recreación, de que permitan a los alumnos problematizar la realidad y que se orienten también a que ellos se consideren como agentes de transformación. Y sobre todo, que se caractericen por tener una gran calidad en un marco de inclusión y equidad. Lo que esperamos de este proceso de transformación es obtener materiales educativos de una gran calidad. De igual manera, es importante, como veíamos en el tema anterior, que la propuesta didáctica que ustedes diseñen esté dirigida a informar, transformar, reelaborar, sistematizar, dar autonomía y motivar, es decir, propiciar el aprendizaje. El aprendizaje de los alumnos debe ser siempre el centro de nuestra propuesta didáctica. De igual manera, ya particularizando en los libros de texto gratuitos, podemos señalar que son una base común de la educación nacional, porque además de permitir y tener presente diferentes elementos relacionados con la pluriculturalidad de nuestro país, nos permite favorecer aprendizajes que sean comunes y necesarios para todos los alumnos. Facilitan, ya decíamos, prácticas educativas diversas y pertinentes, y también estructuran el tiempo y el trabajo en aula. Por tanto, son una herramienta esencial del aprendizaje. Ese será entonces nuestro centro, el aprendizaje de los alumnos. Y llegamos a el segundo momento, nuestra segunda pausa de reflexión. Ya teníamos la idea clave que los libros de texto gratuito deben contribuir a los propósitos de la educación primaria, por lo que estarán en plena correspondencia con el currículum. Ahora la pregunta es, ¿qué características debe tener su propuesta didáctica o ustedes consideran que debe tener su propuesta para atender el perfil de egreso de la educación primaria? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Si quieren, damos un minuto, un par de minutos para responder en el chat esta pregunta y leemos algunos de sus comentarios. Voy a dejar de compartir para leer algunos de los comentarios que ustedes están teniendo en el chat.
Entonces tenemos que la pregunta es, ¿cómo ustedes se imaginan que cuando diseñen su propuesta didáctica estarían retomando lo que plantea el perfil de egreso? Y algunos dicen que debe de tomar en cuenta los intereses de los estudiantes, que debe fomentar el pensamiento crítico, que debe fomentar la participación de los alumnos, desarrollar la capacidad de análisis, la vinculación con el contexto, que es muy importante, favorecer una actitud analítica y crítica, actividades desafiantes que propicien la metacognición, que sean inclusivos, democráticos. Y fíjense cómo los diferentes elementos que ustedes van mencionando van teniendo también relación con lo que ya vimos de los fines, los criterios de la educación y nos dan dando una idea de cuál es la intervención educativa que se debe fomentar a partir de los libros de texto. Dice alguien que no sean muy largos, que se puedan abordar en las horas estipuladas. Eso es muy importante porque de pronto queremos incluir más elementos y no es muy conveniente. Que sean interesantes, que los ayuden a los alumnos a experimentar, que fomenten el trabajo colaborativo, multicultural, que los acerquen a nuevos aprendizajes, demás. Entonces, ustedes podrán tener la oportunidad de leer más de sus intervenciones que son muy interesantes. Entonces, voy a continuar con el tercer tema. Maestra, disculpa que lo interrumpa. ¿Podría presentar la diapositiva 8? Sí, ahorita las presento, permita. Ok, muchas gracias. Decía la diapositiva 8. Una que está en verde. Sí, por favor. Entonces, me voy a ir nuevamente al tema 3. Sí, muchas gracias. Al contrario. En este tercer tema, que como vimos desde esta idea de los círculos concéntricos, que tenemos los fines, los criterios, el perfil, que nos van dando una idea de características que, como ustedes han anotado muy bien en el chat, son características muy concretas en términos de lo que tendría que caracterizar la propuesta que ustedes estarán elaborando. Tenemos este tercer tema que nos acerca muchísimo más a nuestro objetivo. Y es que los libros de texto gratuitos se basan en los programas de estudio, explicitan el trayecto formativo de los aprendizajes esperados y concretan el enfoque de la asignatura. Es decir, en los libros de texto estaremos retomando sobre todo los aprendizajes esperados y el enfoque de la asignatura. Son estos dos elementos del currículum que es muy importante que revisemos, que comprendamos para poder hacer una propuesta didáctica acorde con estos programas. Cuando uno observa los aprendizajes esperados en el currículum, lo primero que puede llegar a ver es una tabla como esta, donde se observa con cierta claridad esta idea de que los aprendizajes esperados establecen el trayecto formativo de los alumnos. Así, en cada uno, por ejemplo, en la que tenemos en la imagen de nuestra derecha, podemos observar el trayecto formativo en español, cómo va del primer al tercer ciclo en un aspecto en particular. Cuando ustedes estén diseñando su modalidad didáctica, es importante que ubiquen el trayecto formativo del aprendizaje esperado que ustedes van a estar, o sobre el cual ustedes van a estar diseñando su propuesta. ¿Cuáles son los aprendizajes que le anteceden? ¿Cuáles los que le suceden? Y de tal manera poderle dar sentido. Y así poder también limitar la propuesta de intervención que ustedes planteen, señalando cuáles son los alcances que ésta tiene y evitando invadir elementos que pueden corresponder a otros grados o bien a otros aprendizajes. Entonces, la idea
de que los aprendizajes esperados son un trayecto formativo, es otra idea que nos permite orientar nuestra propuesta didáctica. También es importante reconocer que los aprendizajes esperados no se logran en una sola ocasión. Como ustedes, si ustedes han tenido experiencia docente, saben que el logro de un aprendizaje es el resultado de múltiples intervenciones educativas planeadas a lo largo de un lapso de tiempo. No se dan en un día, en una hora, sino en intervenciones sucesivas. También es importante aclarar que los aprendizajes esperados hacen referencia a contenidos, pero no son equivalentes a contenidos. Dentro de los materiales que ustedes recibirán, encontrarán que habrá aprendizajes esperados, pero también un desglose de contenidos que atienden estos aprendizajes. Entonces, es importante hacer esta distinción porque de pronto puede ser que ustedes se encuentren los materiales y digan, ay, es que tengo aprendizajes esperados y también tengo contenidos. Y esto se debe a que no son elementos curriculares equivalentes, pero sí que de los aprendizajes esperados se desprenden los contenidos. Además de esto, los aprendizajes esperados, como ustedes bien saben, definen lo que se busca que los estudiantes logren en un periodo determinado, en este caso al terminar un grado escolar. Y por tanto son las metas de aprendizaje de los alumnos y aquello que nos permite valorar su desempeño y poder proporcionarle los apoyos requeridos en caso de que este aprendizaje no se alcance. Y gradúan progresivamente conocimientos, habilidades, actitudes y valores y sobre todo, o bueno, no sobre todo, sino como un elemento más, son fundamentales para la planeación y la evaluación. Son aquellos que orientan la intervención docente y por tanto es sumamente importante y necesario que cuando ustedes diseñen su propuesta didáctica siempre tomen en cuenta que ésta responde a uno o a un conjunto de aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados están organizados a partir de lo que se le llama organizadores curriculares, de los cuales podemos encontrar organizadores curriculares de primero y de segundo nivel. Esto se debe a que la intención es permitir que el maestro tenga un mejor entendimiento de los elementos que conforman cada asignatura o bien área de desarrollo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes observan las imágenes, ya sea de la derecha o de la izquierda, podrán encontrar que el primer organizador curricular es un eje, el segundo es un tema y después devienen los diferentes aprendizajes esperados. Cuando ustedes identifiquen el aprendizaje esperado sobre el cual estarán trabajando, es conveniente también que reconozcan cuál es el tema y el eje al que pertenece este aprendizaje, ya que es lo que le dará sentido o podrá ubicarlo en el marco del currículum. Cada una de las asignaturas tiene un organizador curricular distinto. Así, en el caso de ciencias naturales, como es el suyo, historia y geografía, van a encontrar en un primer nivel ejes y en un segundo temas, aunque en el caso de lengua materna español, ubicaremos ámbitos y prácticas sociales del lenguaje. Y como les decía, es importante que ustedes analicen su aprendizaje esperado en relación con los otros aprendizajes, pero también en vinculación con el eje y el tema al cual corresponde. Eso también lo encontrarán en el material que se les proporcione. Otro elemento más que nos sirve para orientar la propuesta didáctica que estaremos elaborando es el enfoque de las asignaturas en vinculación con los aprendizajes esperados. Como ustedes saben, los aprendizajes esperados no son conocimientos cognitivos solamente, y es importante que tomemos en cuenta de no caer en la tentación de centrarnos en aspectos cognitivos
y disciplinarios en el diseño de nuestra propuesta, porque los aprendizajes esperados también responden a habilidades, actitudes y valores. Habilidades desde aquellas que tienen que ver con cuestiones cognitivas y metacognitivas, pero también otras que están vinculadas con procedimientos, con habilidades prácticas y con habilidades de relación con otras personas y con uno mismo, como las habilidades sociales y emocionales. Pero también estos aprendizajes esperados contienen actitudes y valores. Por ejemplo, en el caso de ciencias, es sumamente importante la mente abierta, la curiosidad, la adaptabilidad, por ejemplo. Entonces, es importante que en el diseño de su propuesta siempre tengan en cuenta que no es solamente una cuestión disciplinar o cognitiva, sino que tiene que poner en juego este conjunto de saberes. Otro elemento más en esta idea de los círculos concéntricos que va a ir cobijando su propuesta didáctica y que le va a ir dando sentido, además de las finalidades, los criterios, la nueva escuela mexicana, el perfil y los aprendizajes esperados, es el enfoque de las asignaturas. Ustedes bien saben que el enfoque de las asignaturas nos plantea supuestos acerca de cómo se enseña y cómo se aprende. ¿Qué es lo que hace el maestro y qué es lo que hacen los alumnos para aprender? No es lo mismo un enfoque que sea netamente expositivo a un enfoque que sea mucho más participativo o como en las intervenciones que ustedes tuvieron hace un momento en el chat, que esté vinculado, por ejemplo, con la vida cotidiana, que sea inclusivo. Todos esos elementos forman parte del currículum. Y sobre todo, el currículum subraya aspectos particulares de la pedagogía de la asignatura. Por lo tanto, es importante que en su diseño lo tengan siempre presente y que se pregunten cómo se propone en esta asignatura la enseñanza, cómo se propone el aprendizaje, qué es lo que tienen que hacer los alumnos, qué es lo que tiene que hacer el maestro, lo cual a ustedes les dará una guía acerca del tipo de actividades a fomentar. Y ahora llegamos entonces a nuestra tercera pregunta reflexiva y que proviene de esta idea clave. Ya la habíamos visto, que son los libros de texto gratuito, se basan en los programas de estudio, explicitan el trayecto formativo de los aprendizajes esperados y concretan el enfoque de la asignatura. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Cómo utilizarían ustedes los aprendizajes esperados y el enfoque de la asignatura en el diseño de su propuesta didáctica? Y si gustan, nos tomamos un par de minutos para reflexionar al respecto y responder en el chat y ahorita leemos algunas de sus intervenciones. Voy a dejar de compartir para leer algunas de sus intervenciones en el chat. Entonces, tenemos que algunos de ustedes dicen, como la orientación para el diseño de las propuestas, propiciando el interés de los alumnos, la utilizaría como guía para desarrollar casos de aprendizaje, una guía sobre qué y cómo enseñar, para identificar los rasgos de mi propuesta de intervención, para no olvidar que debo de atender, dice, sin atender el enfoque y basarse en los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son nuestro objetivo para propiciar una conciencia ambiental. Es un indicador acerca de lo que deseo que los estudiantes logren. Es fundamental para la planeación y la evaluación.
Sería mi guía para el diseño de las actividades didácticas. Me señalaría cuáles son las actividades o retos en relación con los aprendizajes esperados. Dice, la usaría como guía para propiciar nuevos aprendizajes, como una aspiración deseada para ver hacia dónde guiaría a los alumnos. Entonces, como ven, los diferentes elementos que ustedes han ido planteando cuando vemos los fines, los criterios de la educación, la nueva escuela mexicana, el perfil de egreso, aprendizajes esperados y enfoque, de pronto podemos decir, bueno, es que son muchos elementos que tengo que atender en la propuesta, entonces puede resultar muy confuso y no sé cómo lo voy a hacer. Pero finalmente, en lo que ustedes están planteando elementos muy concretos de intervención, muy concretos en términos de cuál sería el papel del alumno, cuál sería el papel del maestro, qué tipo de actividades son preferibles a otras, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes puedan ir tomando nota de algunas de estas ideas que ustedes van generando, que ven de otros compañeros, que les puedan servir de orientación, de marco para el diseño de su propuesta didáctica. Y cuando la estén elaborando, cuando vean su aprendizaje esperado, vean a qué eje y tema corresponde, se puedan preguntar acerca de qué tipo de actividad puedo desarrollar. ¿Cuál tipo de actividad no me conviene desarrollar porque no es inclusiva, porque no es participativa, porque no es interesante? ¿Y cuál sí me conviene desarrollar? Entonces, ese es como el marco general que le daría sentido a la parte, a la secuencia o a la propuesta didáctica que ustedes estarían elaborando. En el caso de ciencias, ya sea que les toque una secuencia didáctica o que les toque un proyecto. Y con esto estaría terminando yo mi intervención y daría paso a la participación de la maestra Luisa Luna. Maestra Luisa, le cedo la palabra. Muchas gracias, Norma. Pues muy buenos días a todos. Como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Luisa Luna y es un gusto para mí participar con ustedes en este proceso de capacitación para el rediseño de libros de texto para primaria. Yo voy a abordar los temas 4 y 5, que ya mi compañera Norma mencionó al inicio de esta sesión. Norma, ¿me vas a hacer favor de seguir con las diapositivas? El tema 4 consiste en los principios pedagógicos que ustedes bien conocen. Abordaremos este tema con la finalidad de que ustedes puedan diseñar propuestas que permitan y promuevan el cumplimiento de estos principios en el aula por medio de los materiales. Por ello vamos a tratar de abordarlos desde el enfoque de la elaboración de libros de texto gratuitos. Es decir, de qué manera estos principios pedagógicos que ustedes ya conocen se pueden plasmar en un libro de texto. ¿Y por qué es importante? Porque como todo material educativo, su uso debe permitir y al mismo tiempo promover prácticas educativas congruentes con los últimos avances en la investigación educativa, en la investigación sobre el aprendizaje y los factores que influyen positivamente en él. Como idea clave, tenemos que los libros de texto retoman a la vez que concretan los principios pedagógicos del currículum. Ahora sí pasamos a los principios pedagógicos. Como breve introducción les quiero comentar que el material educativo pues debe contribuir a la construcción de ambientes de aprendizaje que propicien el logro de los aprendizajes esperados y por ello se pone en marcha un conjunto de principios que son los procedimientos que se ha visto, como ya les comenté, que potencian el aprendizaje y que por lo tanto incluso se les ha denominado principios de la buena práctica pedagógica, ¿no? Ahora les voy a hablar brevemente acerca de cada uno. Por favor, cada vez que yo comente acerca de un principio, ustedes vayan reflexionando acerca de qué manera ustedes pueden concretar estos principios en la propuesta del material que ustedes van a realizar. El primer principio pedagógico que vamos a abordar es el de poner al estudiante y a su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Esto quiere decir que vamos a asumir que la educación debe ayudar a las personas a desarrollar su potencial en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito intelectual, personal, social, y dicho con otras palabras, pues deberá entonces habilitar a los estudiantes para la vida, ¿no? Esto quiere decir poner al estudiante, quiere decir considerar que cada estudiante tiene necesidades diferentes, intereses,
capacidades, con un contexto diferente, un nivel diferente, y entonces hay que tratar de comprender su realidad para acompañarlo de la mejor forma. Así, los contenidos de un material didáctico pues deben ser suficientemente flexibles, abrir posibilidades diversas para que el maestro cuente con ese espacio de juego, ese espacio para moverse, para lograr enfocar el trabajo con el libro a la realidad, a las necesidades, al nivel cognitivo, a las experiencias educativas previas y a los intereses de los estudiantes. En segundo lugar, vamos a abordar el principio de tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Es decir, asumir que los alumnos inician un curso escolar e incluso llegan a la escuela, a su primer acercamiento a la escuela, con un gran repertorio de conocimientos, ideas, habilidades que han aprendido a lo largo de sus experiencias dentro o fuera de la escuela, y son conocimientos muy importantes porque le dan sentido a su mundo. Estos conocimientos, esta construcción que ya tienen acerca de la vida y del mundo, sirven como base para la construcción del conocimiento nuevo, de habilidades nuevas. De ahí la importancia de presentar elementos en los materiales educativos, tales como actividades detonadoras, preguntas, problematizaciones, recursos gráficos, para promover que los alumnos puedan recuperar esos conocimientos, los reactiven y no nada más piensen en ellos, sino que empiecen de una vez a analizar, a comunicar, a contrastarlos con los conocimientos o los saberes de sus pares. Y así, no nada más los alumnos sacan provecho de hacer conscientes sus saberes previos, sino que también el maestro puede escucharlos, puede entenderlos y los puede considerar al momento de hacer toda su intervención didáctica. Otro principio es ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Esto significa que el alumno, ustedes lo saben, necesita de apoyo constante o durante el tiempo necesario para satisfacer sus necesidades educativas. Al principio, sobre todo en los primeros grados escolares o cuando se trabajan procedimientos o contenidos complejos, el apoyo necesita ser mayor y esto se plasma en los materiales por medio de guías muy concretas para realizar las actividades. Por ejemplo, vamos a hacer un alto en el camino para reflexionar en torno a los avances que hemos tenido, en torno a nuestro aprendizaje, en torno al procedimiento mismo, si se está llevando a cabo de manera correcta. Y poco a poco van disminuyendo esas ayudas, de modo que se va cediendo la responsabilidad del aprendizaje al alumno. De cualquier manera, tomen en cuenta que el material educativo siempre debe ser muy claro para guiar la realización de actividades, la construcción de ambientes y espacios para el desarrollo de los alumnos, etc. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí hay otros 4 principios. También es importante conocer los intereses de los estudiantes. Esto es bien sabido, ¿no? Quizá el reto es de qué manera, si hay tal diversidad de alumnos y de intereses, podemos atenderlos en un material educativo. Bueno, para empezar vamos a reflexionar un poco con respecto a esto, porque es importante, porque promueve que los alumnos se involucren mejor en su aprendizaje, que se encuentren motivados, que resulte más fácil o más probable que se comprometan por largos periodos en las actividades y que apliquen lo aprendido a situaciones de su entorno inmediato. De esta manera, es más significativo para ellos. Para un material didáctico, esto debe contemplar los intereses típicos de los alumnos, según la edad que tienen en determinado grado escolar. Pero bueno, como sabemos que eso de típicos es muy ambiguo, es muy difícil de atender, pues es más importante presentar situaciones, actividades, recursos que sean muy variados, de modo que se pueda dar respuesta a la diversidad de intereses y gustos. Además, debe ser suficientemente flexible para permitir que los maestros y los alumnos también puedan tomar decisiones en función de lo que les interesa o lo que es relevante en un momento dado en su entorno inmediato. Vamos con otro principio, que es el de estimular la motivación intrínseca del alumno. Es decir, este tipo de motivación que incita a las personas a involucrarse en una actividad por el simple hecho de llevarla a cabo. O sea, no lo hago por obtener una recompensa, no lo hago por evadir una consecuencia negativa, un castigo, sino que me involucro en esta actividad porque es placentero por sí mismo. Y para ello, bueno, es importante diseñar estrategias que hagan que el conocimiento en sí mismo resulte relevante, que el aprendizaje tenga un significado para los alumnos en su vida fuera de la escuela y no solo tenga sentido en función de la calificación, en función de la certificación, del reconocimiento social. Además, resulta muy motivante para los alumnos
que se les incite a tomar el control, a tomar decisiones, claro que de manera progresiva, a lo largo de su paso por la educación básica, de su propio proceso de aprendizaje de las actividades a realizar. Bueno, además es muy importante reconocer la naturaleza social del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye socialmente, por eso la interacción es esencial en la construcción del conocimiento de los alumnos. Necesitamos materiales que inviten a los alumnos a que dialoguen, a que colaboren, a que debatan, a que argumenten en diferentes ocasiones, no solo una vez, ¿no? Durante una secuencia didáctica, un proyecto, sino de diferentes formas, en torno a diferentes temas, pues estas son las acciones que permiten precisamente negociar los significados, negociar la visión que tienen de un fenómeno, de un hecho, de una situación que se estudia. Y esto es la base de la construcción de conocimientos. Entonces, es importante que los materiales no solamente permitan esta comunicación, esta negociación de ideas, sino que la promuevan de diferentes modos. Otro principio pedagógico señala la importancia de propiciar el aprendizaje situado. Quiere decir buscar situaciones, problemáticas auténticas, reales, lo más cercano posible a la vida del alumno y a su contexto. Bueno, esto no quiere decir que no sea válido también, que en algunas ocasiones se plasmen algunas situaciones simuladas o construidas específicamente para lograr un aprendizaje esperado. Pero sí tomar en cuenta que pues es importante evitar extraer esos conocimientos del contexto real donde se aplican y donde se aprenden. Bueno, tenemos otro principio pedagógico. También es importante entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, y esto va muy de la mano con entender el sentido de la evaluación formativa. Bueno, para entender esto es importante primero asumir que la evaluación cuando tiene esta característica formativa, tiene la función principal de promover avances en los estudiantes y en general mejoras en el proceso de enseñanza. Para que los alumnos reconozcan su propio progreso, para que el maestro dé cuenta del progreso y el nivel de los estudiantes, los materiales educativos pueden ofrecer cuestionamientos o actividades que permitan precisamente hacer este alto en el camino para pensar en el propio aprendizaje. ¿Qué he aprendido hasta ahora? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué pensaba antes? ¿Qué pienso ahora? ¿Cómo logré este cambio entre lo que pensaba antes y lo que pienso ahora? ¿Qué me gustaría aprender ahora y cómo puedo lograrlo? Además, como la evaluación formativa no es exclusiva del momento final de un periodo o de un bloque de actividades, estos saltos en el camino pues sirven para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de manera continua, de manera permanente. Y como ya les mencioné, esto no solo arroja información importante para el propio alumno, sino también el maestro, que puede basarse en la evaluación para planear, para acompañar a sus estudiantes. Por eso se dice que la evaluación, la planeación, y yo agregaría el acompañamiento, deben concebirse como procesos entretejidos, van siempre de la mano. Bueno, otro principio es modelar el aprendizaje. Significa asumir que los maestros y otros agentes educativos, no nada más los maestros, las familias, los tutores, incluso los directivos, desempeñan el papel de modelos para los estudiantes. Así que las prácticas que se enseñan en la escuela deben ser demostradas y ejemplificadas de manera repetida a los estudiantes. Por ejemplo, procesos complejos, socialmente valorados, como la lectura, la búsqueda de información, la escritura, y esto funciona mejor si los maestros verbalizan sus acciones, ¿no? Esto lo han visto seguramente ustedes con los grados más bajos, donde el maestro habla en voz alta acerca de lo que está haciendo para dar un ejemplo más claro a los alumnos. Aquí el material educativo, que en el proceso de enseñanza funciona como un mediador, pues, bueno, uno de varios mediadores dentro del salón de clases, también va a transmitir estos modelos, estos ejemplos de cómo se viven, cómo se realizan las prácticas socioculturales. Bueno, tenemos también valorar el aprendizaje informal. Esto tiene que ver con lo que les comentaba antes de otro principio, de reconocer que los alumnos llegan a la escuela con un bagaje inmenso de conocimientos. Y bueno, aquí sabemos muy bien que los alumnos, pues sí, construyen sus conocimientos en diferentes entornos, con base en las interacciones que con los objetos y las personas que los rodean,
Los materiales entonces tendrían que ofrecer formas para incorporar, para validar estos aprendizajes adquiridos fuera del contexto escolar. Esto es específicamente importante en la llamada, bueno, lo que le han llamado sociedad del conocimiento, que como ustedes saben, pues se caracteriza por la producción muy rápida, continua de información, por un acceso muy fácil y muy rápido a esta información. Por eso es importante que los materiales educativos propongan estrategias para apoyar a los alumnos en la búsqueda, en la selección, en el análisis crítico de información. Promover la interdisciplina, es decir, la relación e integración entre asignaturas, entre áreas del conocimiento, ámbitos, y también implica la transferencia de los aprendizajes a situaciones nuevas, diversas. Esto promueve que el alumno conciba el conocimiento como un todo, no de manera fraccionada. Bueno, sobre este tema, sobre la transversalidad específicamente, vamos a detenernos un poco más adelante. Pero por ahora es importante considerar precisamente que los materiales educativos deben ofrecer estas oportunidades para este cruce, esta integración de disciplinas y de conocimientos de diferentes áreas. Favorecer la cultura del aprendizaje implica reconocer que el aprendizaje forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes y entonces promover que adquieran autonomía para construir sus conocimientos, ¿no? Y que sean conscientes de eso, de que están aprendiendo, de cómo lo hacen, de que lo hacen constantemente. Los materiales educativos justo deben propiciar que se valore esta idea del aprendizaje continuo y fuera del ámbito escolar. Y algo muy importante, también deben transmitir la idea de que el error es esencial en el proceso de aprender. El error es un indicador del momento del proceso de desarrollo en el que se encuentra un individuo. Es importante concebirlo no como un indicador de lo que no sabe o lo que todavía no puede hacer, sino también como un indicador de lo que ya aprendió y ya puede hacer. Finalmente, también es importante apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Esto significa basar los contenidos, ya sean los textos, las imágenes, los esquemas, cualquier otro recurso, en la inclusión, en el respeto, en el trato igualitario. Por medio de la selección de contenidos, hay que promover el reconocimiento y el aprecio a la diversidad cultural, lingüística, social, étnica, y proponer actividades que lleven a reconocer y fomentar esta interculturalidad. Y la reflexión, la participación de todos y el diálogo. Sobre esto es importante que tomen en cuenta el tipo de imágenes, por ejemplo, que van a solicitar, que comprendan la diversidad, que sean representativas de esta diversidad. Pero bueno, sobre ese tema van a escuchar más adelante en otro de los cursos. Y bueno, finalmente, un par de preguntas para reflexionar y tener en cuenta durante el desarrollo de contenidos. Recordemos que la idea clave de este tema era que los libros de texto gratuitos retoman a la vez que concretan los principios pedagógicos del currículo. Entonces, pues valdría la pena reflexionar precisamente de qué manera se plasman los principios del currículo en los libros de texto gratuito y en su propuesta didáctica. Les doy un par de minutos para que reflexionen, lo relacionen con la tarea que están ustedes por emprender y que quien guste puede comunicarnos su respuesta en el chat.
A ver, vamos a leer un poco lo que proponen. No puedo ver el chat, ¿no sabes por qué, Norma? Debes de oprimir donde vienen participantes, en el icono del chat. Pero ¿sabes qué? Como que desapareció toda la información. Voy a salirme y entrar. Sí, mientras yo voy leyendo A ver. lo que señalan los maestros. Vale, Espera sí, Bueno, porque me dice espera que no tantito, responde. ya le aparecen. Es que me dice que no responde la aplicación. A ver. pero mientras yo voy leyendo lo que señalan los maestros, dice, dependiendo del aprendizaje esperado, será también el principio al que se le pondrá mayor atención. Cuando las situaciones didácticas estén valorando en el centro a los estudiantes, los materiales educativos deben anclarse en estos principios para que puedan cumplir su finalidad pedagógica. En las formas de dirigirnos a los alumnos en las consignas que se planteen, permiten que exista la colaboración, el compartir saberes, enriquecerlos, así como despertar el interés de los alumnos, que atienda el interés de los estudiantes por medio de la inclusión, que los principios deben ser retomados en el desarrollo de nuestra práctica docente y de igual manera deben de ser considerados en el diseño de los libros de texto gratuitos. Deben de promover la cosmovisión, partir de los conocimientos previos de los alumnos para propiciar nuevos aprendizajes, tomando en cuenta su contexto y diversidad cultural. Dice, es importante construir materiales que resistan el paso del tiempo, que sean herramientas para ayudar a comprender la realidad, más que nombrarla en un solo momento. Deben ser una guía y modelo para promover los principios en cada uno de los aprendizajes esperados, que la secuencia tome en cuenta la diversidad, intereses, el trabajo social y colaborativo, mediante el diseño de experiencias educativas que trasciendan los horarios de clase y las páginas del libro de texto, de manera interdisciplinaria e inclusiva, de tal manera que los niños tengan voz y criterio en su contexto social inmediato, que las secuencias estén correlacionadas dentro de los libros de texto, que tomen en cuenta los aprendizajes previos de los alumnos, considerando sus niveles de desarrollo y los principios pedagógicos. No sé, Luisa, Sí, si quieres yo creo que continúe ya. con la presentación. Sí, nada más vamos a hacer una especie de cierre. Bueno, con respecto a lo que pude leer acá, sí, me parece que el desafío es grande, ¿no? O sea, pues abarcar o tratar de incluir a una tal diversidad de alumnos, de contextos, de escuelas, con un solo material, pues sí, evidentemente es complicado, pero bueno, pensemos entonces en lo abierto que puede ser, en su carácter de, pues de poder mirarlo desde diversas maneras, de que pueda ser adaptado, de que se puedan tomar decisiones sobre él, que no sea un material constreñido como a una sola decisión, ¿no?, del desarrollador. Esto me parece importante. Y bueno, sí creo que pasamos al siguiente tema, entonces. Ahora les voy a presentar el tema 5, las modalidades de trabajo en las asignaturas. ¿Okay? Aquí la idea clave es que los libros de texto gratuitos concretan las propuestas didácticas de la asignatura conforme al aprendizaje esperado y el enfoque didáctico. Bueno, así como las decisiones que va tomando el maestro como parte de su práctica cotidiana, que se fundamentan en los principios pedagógicos generales, en el enfoque pedagógico de la asignatura y en los principios, en los aprendizajes esperados, los libros de texto gratuitos también se construyen con base en los elementos que señalan los programas de estudio. Para cumplir con ello, estas propuestas que ustedes van a hacer
pues pueden optar por diferentes modalidades de trabajo, que es el tema que abordaremos ahora. Estas modalidades de trabajo ya están establecidas, ya se ha analizado con cuidado cada propuesta pedagógica de la asignatura y están aquí propuestas claramente para cada asignatura. Entonces, a cada uno de ustedes le tocará desarrollar un material correspondiente a una asignatura, grado y modalidad de trabajo específica. Bueno, ¿cuáles son entonces estas modalidades de trabajo? Actividades recurrentes, secuencias didácticas que ustedes seguramente conocen mejor, proyectos didácticos, unidades de construcción del aprendizaje y son todos. Así en esta tabla aparecen distribuidos de acuerdo con la asignatura a la que le toca cada modalidad. Como ven, hay asignaturas a las que les corresponde, bueno, de hecho a todas les corresponde más de una. Las secuencias didácticas se encuentran en las 4, en español, ciencias naturales y tecnología, historia y geografía. Bueno, ¿qué características tienen en común estas modalidades de trabajo? Todas las modalidades. Bueno, todas estas tienen aspectos en común. Por ejemplo, en todos los casos, una modalidad de trabajo organiza de manera lógica la actividad de los alumnos para promover aprendizajes. Además, plantea contenidos de manera significativa y funcional, contenidos entendidos de manera amplia, textos, imágenes, organizadores de información, etc. También debe permitir indagar en los conocimientos previos de los alumnos en relación con el aprendizaje esperado. Y, pues, como lo hemos comentado, no solo sus conocimientos, sino las ideas, el modelo explicativo, su concepción de un fenómeno, de un hecho, debe ser adecuada al nivel de desarrollo de los alumnos, según su edad. Provocar conflicto cognitivo, esto quiere decir, es una especie de situación contradictoria entre lo que el alumno ya sabe y el nuevo conocimiento, y esto promueve la actividad mental, que a su vez propicia el aprendizaje. Y finalmente, también supone un reto abordable que toma en cuenta sus saberes actuales, al tiempo que los hace avanzar con ayuda. Suponer un reto abordable, es decir, con un nivel de dificultad tal que considere el nivel actual de desarrollo, sus conocimientos actuales y promueva un avance de manera que el alumno pueda desempeñar una tarea con apoyo de un mediador, su maestro, de sus pares. Bueno, ¿qué otras características tienen en conjunto las modalidades de trabajo? Bueno, las situaciones de aprendizaje que se aborden deben construirse a partir de situaciones reales, auténticas, en el ámbito social, cultural, familiar. De esta manera es más probable que sean situaciones relevantes para ellos y que puedan aplicar lo que aprenden en su entorno inmediato. Lo anterior parte de la premisa de que el conocimiento es situado, es producto de la actividad, del contexto, de la cultura en que se desarrolla y se utiliza este conocimiento. Como ven, esto está muy relacionado con lo que acabamos de ver en el tema 4 de los principios pedagógicos. También creo que es muy valioso que ustedes vayan también trazando como estas relaciones entre temas. Y bueno, precisamente también que vayan pensando cómo plasmarlo en un material. Bueno, estas situaciones que se proponen al alumno, dijimos que deben ser cercanas a su realidad, y también hemos dicho que existe tal diversidad de contextos que al menos deben permitir generalizar, deben permitir transferir lo que aprenden a su realidad. Bueno, también deben permitir a los alumnos analizar su realidad de manera crítica, mediante la elaboración de diagnósticos de su situación, de su caso, de su contexto, y la elaboración de propuestas de resolución creativa de problemas. Deben estar orientadas a la acción, la transformación, también la producción, ¿no? Que bueno, está enmarcada dentro de la acción y la transformación, y el desarrollo de la autonomía del individuo, que como ya dijimos, va a irse construyendo de manera gradual. Y finalmente las modalidades de trabajo también hacen uso y propician al mismo tiempo el trabajo cooperativo y colaborativo, que como ustedes saben, bueno, no es lo mismo, ¿no? Tiene diferencias el trabajo cooperativo y colaborativo, podemos hacer uso de ambos. Es muy importante que sea cual sea la modalidad de trabajo que se desarrolle, promueva diversas formas de interacción entre los alumnos, también ya de eso hablamos en un principio pedagógico, pues el aprendizaje significativo ocurre con interacciones significativas. Esto le permite al estudiante contrastar ideas, argumentar, reflexionar en conjunto con otros que viven experiencias distintas
pero que normalmente tienen un nivel cognitivo similar. Aunque la interacción entre alumnos y docentes, entre alumnos y miembros de la familia, también es positiva en el proceso de aprendizaje. O sea, no vamos a dejar de lado este tipo de interacciones tampoco. Es alumno-alumno, alumno-familia, alumno-docente. Para cada contenido planteado en un libro de texto, es importante tener en mente que el aprendizaje de un nuevo contenido es producto de la actividad mental que llevan a cabo los alumnos, mediante la cual construyen e incorporan en su estructura mental significados y representaciones. En resumen, y a manera de integrar un poco lo que he estado abordando en estas últimas láminas, es importante considerar que en el proceso de aprendizaje el alumno es un sujeto activo, no es un receptor, sino un constructor activo de su conocimiento, de su aprendizaje, y mediante diferentes recursos, incluidos los materiales educativos, va a establecer interacciones con las personas, con los contenidos, con el objeto de estudio, que lo van a llevar a un conflicto cognitivo y, por tanto, a negociar significados, a construir representaciones nuevas del mundo, y esto lo logrará a partir de lo que conoce y de los nuevos desafíos que se le vayan presentando. Bueno, ahora les voy a hablar de las modalidades específicas de trabajo. Vamos a empezar con las actividades recurrentes, que como ya les había explicado, estas son para lengua materna español y de hecho son exclusivas de lengua materna español. Bueno, por ejemplo, un tipo de actividad recurrente podría ser un tiempo de lectura, una actividad de escritura, la exploración de materiales en la biblioteca. ¿Qué características tienen estas actividades? Se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar, pues la finalidad es promover el desarrollo de habilidades complejas que se construyen a lo largo de periodos largos y de experiencias reiteradas. Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje, esto cuando son prácticas sociales de largo aliento, es decir, que se requiere un trabajo sostenido, sistemático, repetido, y muchas veces durante una buena parte del ciclo escolar, o al menos un periodo considerable. Favorecen el acercamiento a la biblioteca, el libro y la lectura, ¿sí? Precisamente por lo que les he comentado, que son actividades que se pueden encaminar para establecer estas prácticas sociales con la lectoescritura. Ofrecen la oportunidad para seguir textos de géneros específicos, precisamente porque proporcionan de manera frecuente espacios para la búsqueda y lectura de materiales, o también son espacios para la lectura de textos largos, como las novelas. Es recomendable que se realicen una vez por semana. Esto, bueno, es recomendación, pero claro que dependerá de la actividad en sí, de su complejidad. También puede depender del nivel cognitivo, de la edad del alumno, porque pues si se hace con menos frecuencia, los alumnos tienden a olvidar un poco lo que hicieron en veces anteriores, y esto necesita también tener cierta hilación, ¿no? Dependiendo del objetivo que tenga esta actividad recurrente. Bueno, también tenemos los proyectos. Los proyectos están pensados para ciencias naturales y geografía y son útiles para que los alumnos integren sus aprendizajes, aprendan a partir de la aplicación de sus conocimientos, se vuelvan cada vez más autónomos, autonomía que es algo que hemos tocado mucho en esta plática. Implican la elaboración de uno o más productos. No siempre los productos son objetos, pueden ser también participación en actividades socialmente valoradas. La participación, la preparación en esa participación, la evaluación de la participación. Los proyectos integran contenidos de manera articulada y situada. En esta integración puede haber incluso cruces entre asignaturas. Los alumnos aplican los aprendizajes a situaciones o problemas de su entorno social, haciendo o echando mano de lo que saben en otras asignaturas, de lo que aprenden, de las habilidades. Especifican procedimientos, las secuencias de acciones y los medios para alcanzarlos. Generalmente requieren una planeación, un desarrollo, una comunicación de resultados, una comunicación de aprendizajes, de productos y una evaluación de los resultados. También se evalúa el propio trabajo, también se evalúa el aprendizaje. Y esto también está relacionado, otra vez, con lograr los niveles de autonomía progresivamente más altos. En los proyectos se aprende produciendo y participando,
y todos participan a partir de lo que saben hacer o lo que les interesa hacer. Lo anterior se relaciona con la promoción del trabajo colaborativo también, porque los alumnos tienden a dividirse tareas, a integrar lo que hicieron, a discutir sobre lo que cada uno investigó, a aplicarlo en conjunto, a comunicarlo en conjunto, etc. Su duración es variable, sin embargo, igual que las recurrentes, bueno, también va a haber factores que lo van a determinar, ¿no? No es conveniente que duren demasiado porque lo mismo, si hay pocas horas lectivas, los alumnos tienden a olvidar lo que se hizo en sesiones anteriores y ya deja de haber esa integración entre sesiones. Esto sucede, bueno, sobre todo con alumnos chiquitos de grados bajos. Otra modalidad de trabajo, como les decía, pues es la UCA. La UCA es exclusiva de la asignatura de Historia. Son experiencias de investigar sobre un tema histórico específico, son investigaciones profundas, se hacen durante un tiempo prolongado y obviamente con la guía y acompañamiento del maestro, en este caso pues con las propuestas que va haciendo el material. De esta manera se profundiza en el estudio de un tema, suponen exploración y reflexión sobre un proceso histórico, porque no solo consiste en la exploración y construcción del conocimiento de manera individual, sino que también está implicado, y es muy importante, la reflexión en equipo o en grupo sobre un proceso histórico. Por esta razón, es muy importante elegir un buen tema, un tema que se preste precisamente para la reflexión y la discusión. Son un ejercicio de investigación individual y colectiva, sí, de búsqueda de información, de uso e interpretación de mapas, de líneas de tiempo. Analizan fuentes históricas de diferentes tipos. Sí, es una muy buena oportunidad para que el alumno aprenda a emplear fuentes primarias, por ejemplo, puede usar fuentes como documentos escritos, imágenes, testimonios orales, vestigios, entre otras cosas. Esto lo van a ver, bueno, esta modalidad de trabajo, igual que la de los proyectos, lo van a ver específicamente en el curso de la asignatura en el que están participando, si no se preocupen por los detalles sobre estos. Esto es un panorama general sobre la elaboración de materiales. Bueno, y tenemos finalmente las secuencias didácticas. La secuencia didáctica es una modalidad de trabajo muy versátil. Como ustedes ven, pues sí, se desarrolla en todas las asignaturas, en español, en ciencias naturales, historia, geografía. Por medio de una secuencia didáctica es factible abordar aspectos específicos de la asignatura y, como las demás modalidades, su objetivo es promover la construcción de conocimiento. En el caso específico de la secuencia didáctica, esto se va a lograr por medio de actividades articuladas, cuidadosamente articuladas, integradas con otros recursos, textos informativos y literarios que tienen diversas funciones, recursos gráficos que los alumnos deben analizar de manera integrada con el resto de los contenidos, entre otros elementos. Propician la aplicación de conocimientos y también parten del planteamiento del aprendizaje situado, contextualizado, de situaciones reales, como ya les comenté antes. Contienen actividades variadas e interesantes, acordes al nivel cognitivo del alumno, a los intereses y necesidades característicos de la edad. ¿Cómo se estructura una secuencia didáctica? Ya vamos con la siguiente. Gracias. Bueno, la estructura global de una secuencia didáctica consiste en 3 apartados claramente diferenciados. Tiene un inicio. El inicio generalmente sirve para contextualizar al alumno en torno al tema que se trabajará. Puede consistir en un planteamiento de una situación en la que se contextualiza un hecho, una experiencia, una idea. También se pueden proponer contenidos que problematizan el objeto de estudio por medio de preguntas y retos. Permiten que se recuperen y expongan los conocimientos previos de los alumnos, sus ideas, los modelos explicativos, la concepción que tienen sobre el asunto que se trabaja. Desde el inicio el alumno actúa como sujeto activo, por eso desde este momento de la secuencia empieza su actividad mental, pues reflexiona, se plantea preguntas, contrasta sus ideas con las de otros, etc. Esto también se relaciona, como ya les había dicho, con los principios pedagógicos. Bueno, después tenemos el desarrollo. El desarrollo pues ocupa la mayor parte del tiempo lectivo e incluso del espacio físico de la secuencia en el libro. Es, digamos, la parte más fuerte, más sustantiva de la secuencia, sin restar la importancia al inicio o al cierre.
Aquí se proponen actividades centrales sobre el tema para alcanzar los aprendizajes esperados. Estas actividades van a propiciar un proceso de construcción de conocimientos, habilidades, procedimientos, hechos, actitudes y valores, todo en relación con los elementos del currículo. Y bueno, tenemos el cierre de la secuencia. En el cierre se puede propiciar que los alumnos socialicen sus propuestas, lleguen a acuerdos, formulen conclusiones grupales. Todo esto dependerá de las decisiones que han tomado para abordar el inicio y el desarrollo. También es posible que se les invite a plantear nuevas interrogantes para seguir aprendiendo sobre el tema, que expresen sus intereses, que propongan formas de dar respuesta a esas interrogantes, que vinculen lo que se estudia con la asignatura, con otras asignaturas, con la práctica en su vida cotidiana, también que establezcan relaciones pues con experiencias extraescolares, que apliquen lo aprendido de formas distintas a como se hizo durante el desarrollo de la secuencia, o sea, en contextos diferentes. Por ejemplo, pues que tomen acción, que construyan una postura, que elaboren acuerdos, que asuman compromisos para la transformación de su entorno. Hay que recordar que estos momentos de la secuencia, así como las demás modalidades de trabajo que se abordan, admiten una diversidad de formas y de características, es decir, que no existen plantillas, no hay estructuras fijas. Estas se van construyendo con base en los elementos curriculares, pero también con base en la creatividad de todos ustedes, de sus conocimientos propios de la disciplina, de las experiencias didácticas que tengan con sus alumnos, entre otros muchos factores. Es de alguna manera flexible. Y bueno, ¿qué se puede usar dentro de estas modalidades de trabajo? Que es muy importante considerar, pues, los recursos didácticos. La modalidad de trabajo, ya sea una secuencia didáctica, un proyecto, un estudio de caso, incorporan distintos recursos didácticos. Estos sirven para movilizar aspectos procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, durante un proyecto o la resolución de un problema, puede haber una encuesta y aplicación de cuestionarios, o que lleva el trabajo de recopilar, de sistematizar, de analizar datos. Un debate que implica también una investigación y una preparación. Una entrevista también es una forma de recopilar información diferente a la encuesta. Una investigación, bueno, aquí esto es muy amplio, puede haber de diversos tipos, puede estar hecha con fuentes de diversos tipos también, puede tener diversos objetivos. Una dramatización, un juego de roles, la elaboración de una maqueta y el trabajo con ella. Una exposición de una obra artística, ¿no?, que implica también su preparación, etc. ¿Qué otros recursos didácticos podemos contemplar? Bueno, puede haber infinidad de recursos que se empleen específicamente para aprender contenidos, principios, hechos. Aquí hay algunos otros ejemplos. Cuadro sinóptico, mapa mental, también está el mapa conceptual, el resumen, la elaboración de descripciones o explicaciones de hechos, procesos, fenómenos, tablas, diagramas y cuadros. Se les puede pedir a los alumnos que organicen información dentro de una tabla, por ejemplo, o bien que ellos elijan un recurso que sea idóneo para organizar los datos con los que cuentan, ¿no?, de acuerdo con la naturaleza, con el propósito. Estadísticas como la elaboración de gráficas que servirían para organizar datos numéricos para su análisis gráfico, etcétera, ¿no? Aquí es importante considerar que una modalidad de trabajo puede incorporar uno o varios de estos recursos y que se pueden emplear en el momento de desarrollo, pero no exclusivamente, también en otros momentos de la secuencia o de la modalidad de la que se trate. Y muy importante, es importante procurar que los recursos empleados sean variados. ¿Por qué? Por un lado, para mantener el interés de los alumnos. Si siempre les presentamos una tabla para organizar datos, evidentemente en algún momento van a cansarse. Y además, por otro lado, que es muy importante también, pues vamos a promover el desarrollo de diferentes habilidades de síntesis, de análisis, de integración, de comparación, si les mostramos diferentes recursos para organizar información, para observar y registrar, para comunicar información, etc. Y bueno, el siguiente tema que vamos a abordar, bueno, el siguiente subtema serían los contenidos transversales. Ya les había empezado a comentar un poco cuando hablamos de la interdisciplina en los principios pedagógicos.
Bueno, los contenidos transversales se presentan en todas las modalidades de trabajo que ya se explicaron. Como ustedes saben, la transversalidad es la idea de que hay conocimientos y habilidades que están presentes en distintas áreas disciplinares y momentos del currículum. ¿Y por qué se promueve la transversalidad? Muy importante. Por una parte, porque el trabajo transversal permite aprovechar en el trabajo puntual de una asignatura los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes que se promueven en todo el currículum. Así los alumnos recuperan lo aprendido de otras asignaturas con el fin de enriquecer la reflexión y la discusión en un momento dado. Además, ¿por qué es importante? Porque el trabajo en cada asignatura es más efectivo cuando, además del tiempo lectivo que tiene asignado, hay oportunidades para pensar, para aplicar, para reflexionar sobre sus contenidos fuera de esos momentos, en otros momentos escolares. ¿Y por qué hay temáticas que por su naturaleza son transversales? Porque son multifactoriales, porque requieren de una mirada desde diversos puntos de vista, porque requieren de la intervención de varias asignaturas para la construcción de conceptos, de conocimientos procedimentales, de actitudes, y porque son temáticas muy complejas, entonces requieren de una construcción con una perspectiva integral. Hay temas transversales a todas las asignaturas que por su importancia y su trascendencia fuera del currículum se manejan como contenidos transversales externos. Es el caso de estos que aparecen en este cuadrito, pues que surgen de los fines y criterios de la educación que ya se abordaron en la primera parte de este curso y que son las temáticas que tenemos aquí: desarrollo sostenible, enfoque humanista, la democracia, igualdad de género, interculturalidad e inclusión, ¿no? Son temas muy importantes que pues atraviesan todas las asignaturas que ustedes van a trabajar. Y bueno, ¿de qué manera? La transversalidad puede hacerse de manera horizontal, con vínculos entre asignaturas de un mismo grado escolar, es decir, es un trabajo interdisciplinar el que se hace, o bien de manera vertical, con vínculos establecidos entre los contenidos curriculares de diferentes grados escolares. Estos son transversales o se consideran transversales porque se requiere del trabajo continuo, repetido durante un periodo largo de la vida del individuo, durante quizá un nivel educativo completo, para lograr el desarrollo de ciertas habilidades, por ejemplo, la lectura, la escritura o el cálculo. De esta manera son transversales porque en todo momento, en todas las asignaturas, van a estarse presentando situaciones que les permitan a los alumnos ir avanzando en estas habilidades complejas. Bueno, ¿de qué manera se pueden incluir contenidos transversales en un libro de texto? De manera general se puede decir que se incluyen de dos formas: incrustando los contenidos, o sea, pues como el nombre lo dice, ¿no? Cuando se superponen elementos a los contenidos, se agregan o incluyen sin fusionarse necesariamente a estos. Este es el caso, por ejemplo, de las secciones flotantes, de las cápsulas, que seguramente ustedes han visto en los libros de texto, que agregan información, pero lo hacen de una manera como al margen de los temas que se tratan en el cuerpo del texto principal, sin perder relación con estos. Y otra forma de incluir contenidos transversales es de manera infusionada. Esto es cuando están integrados de manera profunda, sin parecer agregados. Este es el caso de temas de relevancia mundial, como los que se mencionaron antes, perdón, que se leen y abordan de manera más o menos profunda, pero con el propósito de promover el logro de los aprendizajes esperados de la propia asignatura. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tienen un ejemplo de formación cívica y ética sexto grado. Aquí se muestra el tratamiento infusionado de un tema transversal. El contenido central que se aborda es aprender a reflexionar en torno a un dilema ético para el ejercicio responsable de la libertad, y el contenido transversal es el cuidado del medio ambiente. Como ven, es un ejemplo de tratamiento infusionado porque el tema transversal está mezclado, está entretejido con el tema central, aún sin perderse de vista cuál es el central y cuál es el transversal. Recordemos que a diferencia del tratamiento infusionado, que es este, en el incrustado no se fusiona al tema principal que se trabaja, se incluye como un agregado
e incluso generalmente se coloca fuera del espacio del texto de la página. Bueno, para terminar, ¿qué es importante tener en cuenta al momento de desarrollar un material didáctico, como son los libros de texto gratuitos? Partimos de una dosificación y a partir de esta se diseñan situaciones de aprendizaje que atienden lo señalado en el programa de estudios, considerando, uno, que es que las situaciones problematicen el saber, es decir, que ofrezcan la posibilidad de cuestionar un concepto, un hecho, una afirmación, promover que se analice, que se discuta. Esto quiere decir que debe haber siempre oportunidad para que se formulen preguntas y se establezcan desafíos que lleven a investigar o a conocer un tema. En segundo lugar, además, que las situaciones sean retadoras. Ya dijimos que en un nivel de desafío, que sea abordable para el alumno y que sean abiertas, que sea posible adaptarlas, abordarlas de diferentes contextos, con diferentes problemáticas, para alumnos que tienen diferentes niveles de desarrollo, interesantes, atractivas, que logren motivar al alumno y mantenerlo involucrado. Y tres, pues que al ser desarrolladas puedan mirarse desde distintos puntos de vista, esto es que puedan ser trasladadas a diferentes contextos, orientadas a la acción y la transformación sostenida o duradera, o sea que generen cambios en el alumno y en su entorno. Y bueno, para reflexionar, finalmente, con todo esto que hemos abordado sobre las modalidades de trabajo, vamos a recuperar la idea clave. Los libros de texto gratuitos concretan las propuestas didácticas de la asignatura conforme al aprendizaje esperado y el enfoque didáctico. Ahora vale la pena reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo se plasman las modalidades de trabajo en los libros de texto gratuitos? Y nuevamente podemos dar un par de minutos para que registren sus ideas quienes quieran. Bueno, quienes quieran lo hagan en el chat y si no, el registro personal. Disculpe, maestra. Bueno, ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? No escucho. sí, tengo una duda acerca de el uso de la transversalidad. Ajá. ¿Podría, por favor, escribirlo en el chat? Porque además de que es muchísima gente, ahorita mismo lo leemos, y va a haber un espacio para lo de las preguntas Okay. en un momentito. Y además, como no escucho muy bien. Ok, entonces me espero. En el chat aquí tenemos una persona que nos está apoyando para registrar las preguntas. Ok, gracias. Gracias. Bueno, a ver, voy a leer algunas de las respuestas. Creando una variedad de estrategias, sin duda los libros diversifican las actividades considerando preguntas detonadoras, material visual, ejercicios escritos, ejercicios de reflexión, creando conflicto cognitivo en donde los estudiantes sean constructores de su propio conocimiento. Sí, pues esta idea de alguna manera integra, ¿no?, todo lo que hemos estado viendo en los dos últimos temas. Recurrentes proyectos, unidades de construcción, secuencias didácticas. Sí, el reto es de qué manera, ¿no? Pues sí, podemos tener una actividad recurrente, un proyecto, una unidad, pero bueno, ¿de qué manera vamos a tomar en cuenta los elementos del currículum, la edad de los alumnos, los principios pedagógicos, la experiencia que tenemos dando clases? Sí es, bueno, parece, como les dije antes, ¿no?, un reto difícil, pues, equilibrar todos estos factores. Las actividades deben ir de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. Bueno, de alguna manera sí. De cualquier manera sí se pretende que a los alumnos se les presenten retos, situaciones complejas, es decir, que admitan una diversidad de perspectivas, que estén fundamentadas en una diversidad de factores, actividades vivenciales y enmarcadas en el enfoque de la asignatura, además de utilizar diversidad de recursos, incorporación de temas relevantes, significativos, con aplicación en los contextos de manera transversal,
Es importante que exista congruencia con actividades que generan aprendizajes transversales. Ok. Bueno, y como les comenté ahorita, si tienen dudas, también colóquenlas en el chat. Tenemos una persona apoyándonos para poderlas recuperar y nos las van a hacer llegar en un momento más. De acuerdo a la intención didáctica, las actividades cobran sentido. ¿Ok? Es un trabajo con fines constructivistas, dando énfasis a aprendizajes situados. Para ello nos valdremos de diferentes estrategias como proyectos con miras a la transversalidad. Teniendo en cuenta los diversos recursos que podemos utilizar para las distintas modalidades de trabajo. Sí, recuerden que los recursos, bueno, sí tienen que ser variados, también hay que buscar el recurso idóneo para cada habilidad, para cada conocimiento que estamos promoviendo que se construya. Bueno, muchas gracias por sus participaciones aquí en el chat. Bueno, de la presentación, creo que solo nos faltaba presentarles la bibliografía, pero no se preocupen porque la presentación se les hará llegar a ustedes, van a tener oportunidad para ver los detalles. ¿Y qué les parece si pasamos, Norma, a esta parte de responder preguntas? No sé si tú tengas alguna que ya quieras contestar, que tengas aquí. No, hasta el momento no tenemos preguntas, entonces los invitaríamos a si tienen alguna pregunta que quieran compartirnos en el foro, digo en el chat, que nos la escriban para poder responderla. Ok. Bueno, aquí sí veo que hay muchas inquietudes sobre cuestiones de organización de esta capacitación, cuestiones de logística. Para esto se pueden dirigir a las personas que los invitaron a un chat, al WhatsApp. Entonces, es por ahí, todo lo de logística, por ahí se los van a contestar con todo gusto. Si necesitan la presentación, sí se las vamos a enviar. Solicitan que se repita el concepto de infusionar en la transversalidad. Ok. El concepto, bueno, como les comenté, hay varias formas, ¿no?, de incluir contenidos transversales. Hablamos de la incrustación, que es el agregado, ¿no?, la cápsula generalmente. Por otro lado, el infusionado implica un entretejido mayor. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que les mostré, de formación cívica y el tema, puedes poner, Norma, la diapositiva, Sí. Déjame decirte cuál. La de la infusión. Sí, no me acuerdo qué número es, pero sí. Es la 48. ¿Es esa? Bueno, ahí mostramos la diferencia entre una y otra. Cuando los contenidos transversales están integrados de manera profunda. Ahora pasamos a la siguiente para mostrarles un ejemplo. Como en formación cívica y ética, el tema a tratar era el ejercicio, el ejercicio responsable de la libertad. Ese es el tema de formación cívica y ética. Es un tema que viene desde el programa de estudios, es lo que se ha trabajado en esta secuencia didáctica. ¿Y con qué elemento, con qué pretexto, con qué hilo conductor van a trabajar este tema? Pues entonces eligieron uno que tiene que ver con la transversalidad, ¿no? El tema que se eligió aquí entonces es el cuidado del medio ambiente. Aquí el dilema que se propone es una persona agricultor que año con año hace la quema del resto de los cultivos una vez que se cosecha, siempre teniendo cuidado del medio ambiente, de que no se propague el fuego, etcétera. Y hay un año en el que esto no es posible, ¿no? Entonces tiene el dilema de, bueno, ¿qué hago, no? Por un lado tengo
pues las necesidades familiares, personales, económicas, y por el otro lado está esta cuestión ética del cuidado del medio ambiente. Entonces, aquí no hay que perder de vista el tema central, que es de formación cívica y ética, pero con el pretexto de trabajar este tema, ¿no? Con el apoyo del tema del cuidado del medio ambiente. No sé si queda claro con este ejemplo un poquito más explicado. Bueno, y yo veo también por aquí algunas preguntas. Déjenme ver. Sí, si quieres, menciono otras que sean, que Héctor nos ha hecho favor de compartir. A ver, por Primero favor. nos preguntan cuestiones que tienen que ver propiamente con la organización del curso, es decir, dónde pueden consultar las presentaciones, los videos, si en algún momento se les van a resolver dudas en relación con la organización y el cronograma del curso, cuestiones generales, digamos, como del proceso. Uh-huh. Si Sí. quieres, ¿la respondo? Bueno, ya les expliqué, ¿no? Que para eso tienen el chat, que los agregaron cuando empezó todo esto de la inscripción a estos grupos. Uh-huh. Ahí es donde pueden hacer sus preguntas. Uh-huh. Y básicamente esta semana se estará dirigiendo a la capacitación y la siguiente propiamente ya al diseño de su propuesta didáctica, de su modalidad didáctica, y ahí contarán con una persona que los apoye o que los oriente para su desarrollo. Exacto, también. Maestra, Norma. Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los grupos de WhatsApp están bloqueados. No podemos hacer preguntas, por lo menos en el grupo 4, no podemos hacer preguntas de ningún tipo, solamente nos mandan. Entonces, por ejemplo, yo que soy del grupo 4 de Ciencias Naturales, me mandaron una invitación para hoy de 9 a 5 de la tarde para la capacitación, pero compañeros dicen que no, que nada más son 2 horas diarias. Entonces, esa sí es mi duda, porque de hecho yo tengo que dar clases en 1 hora, entonces sí me preocupa porque o cancelo mis clases o tomo la capacitación. Sí, ahorita consultamos el horario para su asignatura. Gracias. Y si quieren, vemos lo que tiene que ver con ya cuestiones más, por ejemplo, del diseño, que déjenme decirles que son preguntas un poco complejas. Por ejemplo, ¿cómo generar propuestas para contextos rurales y urbanos al mismo tiempo? ¿No? Donde además los alumnos desarrollen el pensamiento crítico y resolución de problemas, o vinculadas con situaciones reales, donde los alumnos movilicen lo que saben, cómo trabajar el lenguaje de manera transversal, no solamente en la asignatura de español. En el caso, por ejemplo, que a ustedes les corresponde, de ciencias naturales. No sé, Luisa, si quieres comentar algunas cuestiones que tengan que ver con el diseño de propuestas, ¿no? Propuestas dentro de los libros de texto que aborden básicamente diferentes contextos y situaciones reales y el uso del lenguaje. Bueno, sí, según lo que leo acá, sí, efectivamente son preguntas complejas porque a veces nos preguntan cómo llevarlo al material, ¿no? Eso, bueno, pues eso sí será tarea de cada quien, no es un desafío fácil, pues tomando en cuenta lo que dice el programa, tomando en cuenta lo que acabamos de mencionarles, logrando pues un equilibrio entre todo esto. También pueden revisar otros materiales que existan, ¿no? Para que se den una idea de qué ideas, qué estrategias, qué recursos. Y bueno, con respecto a lo de los temas transversales, que veo que también hay otras preguntas aquí. Español, pues precisamente es un ejemplo muy fácil de entender, porque español, pues evidentemente trabaja con muchos textos, con muchos, pues incluso textos orales, ¿no? Y estos textos pueden precisamente formar parte de los temas transversales de los que les comentamos ahora. Esa sería una forma infusionada de incluir los transversales. Déjame ver qué más tendremos por aquí. Sí, yo nada más quisiera añadir a tu respuesta que seguramente la mayoría de ustedes han tenido experiencia como docentes y saben que hay un tipo de actividades que motivan
entusiasman e implican mucho más a los alumnos que otras, que es más interesante, por ejemplo, cuando ellos desarrollan un experimento, cuando hacen una investigación sobre animales o alguna cuestión así, a cuando tienen que resolver un cuestionario, donde tienen que copiar fragmentos de otros libros. Entonces, creo que un referente fundamental en términos del tipo de actividades a incluir en los libros de texto tiene que ver con su experiencia, valorar con su experiencia, analizar este tipo de actividades, preguntarse por las características que han tenido y cómo pueden plasmar ese tipo de actividades para que se desarrollen en otros contextos y en otros grupos. Y también en relación con considerar dentro de los libros de texto otros contextos, primero es importante hacerlos visibles, ¿no? Hacer visibles que no existen solamente zonas urbanas o bajo ciertas condiciones, sino también, como veíamos desde el principio, la diversidad, y la diversidad está presente desde quiénes son digamos, los personajes de la actividad que estamos proponiendo, las lecturas, los materiales, las imágenes. Entonces, jugar con ese tipo de elementos para hacerlos presentes. Maestra, disculpe, me permite una pregunta rápida. Soy William Villegas de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Sí, maestro. Sí, disculpe, maestra. Nos invitaron como escritores en lenguas indígenas, de cuentos, de narraciones, de poemas en lenguas indígenas. Entonces me confunde un poco porque no sé exactamente en qué asignatura estaríamos participando. Yo le di clic al primer link, me enviaron un link de temas. Entonces, y entré a esta capacitación, veo que es más sobre ciencias naturales. Entonces, mire, si quieres les explico un poco cómo va a ser la dinámica. Sí, Ustedes van a asistir durante esta semana, martes, miércoles y jueves, a la capacitación. La primera capacitación, o digamos la presentación a la que se ha denominado presentación 1, refiere a los planes y programas vigentes, que es la que acabamos de tener. Luego hay una segunda donde se abordará el diseño de material didáctico, pero ya en pertenencia a la asignatura en la que están participando, en este caso Ciencias Naturales, donde se abordará con mayor profundidad lo que la maestra Luisa nos hizo el favor de exponer en relación a las modalidades didácticas y demás. Luego, también van a abordar dos capacitaciones más, una que es la diversidad, la equidad y los valores básicos de México pospandémico, y si se pueden diseñar materiales didácticos dialógicos. Estas capacitaciones, digamos, tienen como idea que en tanto diseñadores ustedes tengan diferentes elementos referentes comunes, porque finalmente es un mismo nivel educativo, la educación primaria. La siguiente semana van a estar ya diseñando propiamente la secuencia o proyecto didáctico que les corresponda. Ahí serán asignados a un grupo de trabajo y ahí les pedirán propiamente la tarea que van a desarrollar. Como en este caso, maestro, lo que usted plantea en términos de la invitación que les han propuesto. Así cada uno de ustedes desarrollará una propuesta o una actividad distinta. Entonces, digamos que ahorita, en este momento, la sugerencia es que participen en los diferentes talleres o conferencias que vayamos teniendo y que vayan tratando de construir ideas en torno a cómo este conjunto de elementos se pueden plantear en una propuesta didáctica, pero básicamente la tendrán que concretar la siguiente semana. Entonces, ahorita, más bien dense la oportunidad de explorar, de tomar sus notas, de reflexionar, y ya después que tengan la tarea específica, pues ya les dirán ya en particular cuál es lo que vendrían realizando. Ahorita no les podemos decir a quién le va a tocar tal secuencia, qué aprendizaje esperado, porque depende ya de una organización mayor. Pero entonces esa es la idea y ya les van a especificar qué harán en el caso de las lenguas indígenas, qué harán en el caso de cada una de las asignaturas y grados.
Bien, muchísimas gracias. Algo importante que bueno, que los puede ahorita tranquilizar un poco es que este es el primer curso. O sea, tomen en cuenta que todavía les faltan otros 3 en el curso sobre elaboración de materiales, que es un poco más específico que esto en cuanto a los temas, en cuanto a las directrices, en cuanto bueno, a la indicación de qué propuestas, de cómo va a ser el proceso. Ustedes van a aclarar muchas más dudas. Sí. Ahorita yo estoy viendo que muchas de sus preguntas tienen que ver con lo que van a ver en ese otro curso, ya más específico incluso con la asignatura que ustedes van a abordar. Entonces, no se preocupen, seguramente habrá espacio para que ustedes vayan pues respondiendo estas dudas de manera progresiva, y va a haber otros espacios, como dice mi compañera Norma, para que planteen sus dudas. Si es de logística, sí pueden usar ese chat, pero tienen que contestarle directamente a la organizadora del grupo, que es Denise. Si le escriben directamente a ella, porque sí sé que bloquearon Hola, para las... Hola, Luisa. Buenos días. Soy Denise Hernández. Perdón, hola, Denise. ¿estoy en otros grupos? Ajá. ¿Cuáles son sus dudas? ¿No escuché? No, que querían comunicarse por cuestiones de logística con ustedes, pero que estaba bloqueado el chat. Sí. Entonces les digo que pueden comunicarse contigo. Sí. A ver, a todos ustedes les explico la metodología. A todos ustedes les llegó un cronograma. A todos. Les llegaron primero 4 ligas con los 4 cursos A, B, C y D. Ya lo tienen ahí, ¿ok? Ustedes tienen un cronograma. ¿Qué materias son, perdón? Ciencias. Ok, son de ciencias. De su lado derecho está el horario. ¿Ya lo vieron? Está las 11, las 9, las 11, las 3 y las 5, ¿ok? ¿Sí está bien? ¿Sí tienen ese cronograma? Ok, perfecto. Está del lado izquierdo. Sus cursos van a ser entre martes, miércoles y jueves, ¿ok? Son homogéneos, o sea, hoy les toca, permítanme, ahorita les toca con Norma y María Luisa, ¿ok? ¿Sí estamos bien? Sí. No. Ciencias naturales. Nosotras somos Norma y María Luisa. A mí Ajá, sí me sí. Sí, No, ya sé que queremos ustedes que- son las ponentes, pero yo sé que... Buenos días, disculpe, Ok. no sé si me permitan compartir, porque por ejemplo en mi cronograma aparece que me toca todo el día de hoy, de 11 a 1, o sea, va siguiendo un horario y me aparece solo el día martes para el curso de capacitación. Y de hecho yo modifiqué mi horario porque vi que venía así y la evaluación final me aparece hasta el día viernes. Claro, es Pero así. sí viene en el cronograma, viene todo el día martes la capacitación de 8 horas y ahí me especifica quiénes van a ser los maestros y por cada tema. Y creo que a muchos compañeros también les viene así. No, pero no a todos. No, no a todos, depende. No a todos. Yo tengo mi capacitación el jueves. De hecho, ahorita, pues según yo, marca mi horario que termina esta reunión a las 11. A las 11. Y después, pues sí, el jueves marca otros horarios con otros temas, pero Así es. entonces más bien deberían de organizarse porque si es un descontrol, le digo, pues todos tenemos horarios diferentes. Y yo lo que ahorita pues quiero saber, efectivamente nuestra reunión termina a las 11, termina a las 5, ¿se va a respetar el horario que nos mandaron? Todo ¿Qué va a pasar? Maestras, maestros, les pido por favor Denise, que tengamos un poco de orden en la reunión Denise, porque a Ciencias somos cerca de Naturales 200 nos llegó personas y no el horario podemos que hablar nos toca. todos al mismo tiempo. Sí, ¿qué les Como parece? les comentaba la maestra Denise, cada quien tiene un horario específico. Sigan el horario que ustedes tienen y el cronograma que ustedes tienen. Somos muchas personas las que estamos participando, por lo cual es probable que nuestro horario no coincida con el de otra persona. Entonces, sigan el horario que ustedes tienen en lo particular. Avancemos, por favor. Sí, y no sé, pues hay diferentes comentarios. Yo les propongo que podamos ya cerrar aquí la reunión.
Y que por favor sigan, cierren sus audios. No, chica puerquesa, de por veras. favor, que sigan su micrófono, que cierren su micrófono y que sigan, Coño. por favor, su horario. Puercas. Cada uno revise el horario que tienen, acaten ese horario y para que puedan completar las diferentes sesiones de capacitación que ya hemos comentado. Nosotros de todas maneras llevamos registro de las diferentes preguntas que han planteado. Algunas pues las pudimos responder, otras no, lamentablemente, pero como les decía, después habrá otro espacio para atenderlos. Lo que les propongo es que ahorita no se angustien, no se estresen, sigan las diferentes capacitaciones que tienen y que permitan que la actividad fluya. Y pues ya casi se tienen que incorporar a la siguiente capacitación en los casos que ya la tengan. La maestra Luisa, el maestro Héctor, el maestro José Luis y yo, la maestra Denise, les agradecemos mucho su participación, su compromiso y entonces, como les decíamos, tendrán 4 sesiones de trabajo. Y ya después la evaluación, para todos la evaluación es el viernes. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención y daremos por terminada la sesión porque ya es justo el tiempo y fue un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Al contrario, maestros, que tengan muy bonito día. Síganse cuidando mucho. Maestra Denise, los que tenemos de 9 a 5 hoy, ¿se va a respetar? Ay, le están diciendo que sí. Comuníquense conmigo Sí. por WhatsApp. Cualquier duda, por favor, tal y como lo dijo la se van a maestra respetar Norma. los horarios. Y cualquier duda sí que se contacten directamente con... Pues, Gracias, buen día. Gracias. Damos por cerrada la sesión, maestros. Que tengan muy buen día. Hasta Gracias, luego. gracias. Buen día a todos. Buen día. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias por su esfuerzo. Al contrario, Estén bien, maestros, que muchas tengan muy Sí, no, buen día. gracias por su esfuerzo y su dedicación. Y pues yo creo que aquí lo importante es que se aprenda a leer, ¿no? Porque si nos mandaran ustedes los cronogramas,